Nos toca ver el tema 8 relativo a los descansos en el trabajo. Recordemos que hemos visto en un anterior tema lo que es la jornada de trabajo o la jornada laboral. Y hemos señalado que la jornada laboral es aquel tiempo en el que el trabajador está a disposición del empleador realizando las tareas, los trabajos que se le ha encomendado. Sin embargo, también se establece como un derecho de los trabajadores el descanso. El descanso es una pausa que se hace dentro del cumplimiento de la labor. Toda persona que es contratada para prestar servicios a favor de otra cumple una jornada laboral, pero también tiene derecho al descanso. Y ese descanso se produce dentro de una jornada. Por ejemplo, es el descanso a mediodía, cuando el trabajo es discontinuo, y de acuerdo a la Ley General del Trabajo, si el trabajo es discontinuo, ese descanso a mediodía será máximo hasta de 2 horas. Si se trata de un horario continuo, ese descanso será mínimo de media hora. Entonces, esa es la diferencia en el trabajo que se realiza en horario continuo o en horario discontinuo. Reitero, en horario discontinuo, máximo hasta 2 horas de descanso a mediodía, y en el horario continuo, mínimo media hora. También se tiene un descanso de una jornada a otra. Este descanso ha sido establecido por que el cuerpo humano, el organismo, necesita descansar a través del sueño principalmente. Pero no solo eso, sino que también el ser humano siempre tiene necesidad de seguir preparándose, capacitándose, tiene aspiraciones que cumplir. A lo mejor un trabajador no terminó el bachillerato o no asistió por diversos motivos a la universidad, no pudo profesionalizarse, o si ya es profesional, tiene toda la intención y todo el empeño para hacer algún posgrado. Entonces, este descanso de una jornada a otra también le permite realizar otras actividades que van a contribuir a su realización profesional, pero también permite que el trabajador comparta con su familia, porque somos seres sociales. Entonces, este descanso de una jornada a otra, además de reparar las fuerzas físicas e intelectuales a través del sueño, también está destinado para compartir con la familia y para que el trabajador siga perfeccionando sus conocimientos para que termine bachillerato, para que asista a un instituto o a la universidad o a algún posgrado. Luego se tiene el descanso de una semana a otra o el descanso dominical. Este descanso dominical es obligatorio, solo con algunas excepciones se permite el trabajo en domingo, como vamos a ver más adelante. Si bien tiene un origen religioso, sin embargo, ya se ha constituido como un derecho adquirido de los trabajadores el descanso el día domingo. Es un día a la semana y es exclusivamente el domingo, salvo las excepciones que vamos a ver más adelante. De modo que, de acuerdo a lo que señala la norma, la persona que trabaja toda la semana laboral tiene ya ganado el domingo, que es pagado. Y finalmente se tiene el descanso anual o vacación anual que vamos a analizar más adelante. Les decía hace un momento que el domingo es un día de descanso en el trabajo. Quiero recordarles que el artículo 55 de nuestra Ley General del Trabajo determina el pago del 100% de recargo por el trabajo que se realiza en feriados. Y el artículo 31 de su decreto reglamentario determina como alternativa la compensación de descanso con otro día de la semana en curso. Esta compensación, por ejemplo, se realiza en determinadas labores que por su naturaleza no se pueden suspender. Por ejemplo, el trabajo en hoteles, el trabajo en restaurantes, etc. Ahora, existen excepciones a la prohibición del trabajo dominical. O sea, la regla es que no se trabaja en domingo, pero existen excepciones. ¿Cuáles son aquellas excepciones? Primero, razones de interés público.
Por ejemplo, el transporte público, los hospitales, las clínicas, los hoteles, etcétera, no pueden dejar de prestar servicios así sea domingo. Por eso es que existe esa excepción. También motivos de carácter técnico, esto se aplica para las industrias, las fábricas, por ejemplo, o también para aquellas empresas que explotan hidrocarburos. No se puede detener la explotación de hidrocarburos, por ejemplo, solamente porque es domingo, porque va a seguir fluyendo el gas, el petróleo, etcétera. Entonces, se tiene que seguir trabajando. Pero también existen otras situaciones que reconoce la ley. Por ejemplo, cuando se tiene un daño inminente que se podría producir si es que no se asumen medidas de trabajo, así sea en un domingo. Por ejemplo, cuando se ha verificado que existe un daño, por ejemplo, en un edificio, en una construcción, en una represa, en un puente, que tiene que ser reparado en forma inmediata y la reparación se la tiene que hacer abarcando un domingo inclusive, entonces se tiene que trabajar también el domingo. ¿Por qué? Porque es para evitar ese daño inminente, que si no se trabaja se va a producir algo que puede ser irreparable. También otras situaciones cuando existen circunstancias graves que se tienen que atender, por ejemplo, desastres naturales, inundaciones o en el caso de incendios. Son circunstancias que se tienen que atender porque las consecuencias de no hacerlo serían demasiado graves. Y otras situaciones transitorias que se deben aprovechar. Imagínense que se está construyendo, por ejemplo, un puente que ha sido temporada de lluvias y no se ha podido avanzar. De pronto deja de llover y según los pronósticos no va a llover unos 4 a 6 días y se tiene que aprovechar inclusive el trabajo en domingo. Entonces, estas situaciones transitorias también son excepcionales para que se permita trabajar en domingo. De acuerdo a la doctrina y que se ha ido aplicando también en las legislaciones, existen otro tipo de descansos. Por ejemplo, el sábado inglés. El sábado inglés implica trabajar hasta el sábado por la mañana, pero tener el sábado por la tarde de descanso. Recordemos que el sábado es un día laborable, se tendría que trabajar todo el día, pero el sábado inglés permite que se alargue un poquito la jornada de lunes a viernes y sábado por la mañana para descansar el sábado por la tarde. El trabajo continuo o la semana inglesa no es otra cosa que el horario continuo que se está aplicando en esta temporada por la cuarentena y por la pandemia en muchas empresas y también en el sector público. Implica trabajar de manera continua sin un descanso prolongado a mediodía, sino solamente unos 30 minutos para el refrigerio. Y también se tienen descansos eventuales que se establecen de acuerdo a normativa. Por ejemplo, es el caso de los feriados. Ya hemos visto en qué consiste la vacación anual cuando hemos analizado la forma en que se deben elaborar los finiquitos. Pero vamos a recordar que la vacación anual es una pausa en el trabajo que permite a la persona reponer sus fuerzas físicas e intelectuales para seguir prestando servicios de manera óptima, sin dañar el organismo. El cuerpo humano necesita descanso. Por eso es que la ley ha determinado que cumpliendo un año y un día de trabajo hasta 5 años, tengo un descanso de 15 días hábiles de vacación. Son 15 días hábiles, sin contar feriados y sin contar domingos. Y son días pagados. Se paga exactamente igual que si estuviera prestando servicios. Esta es la escala vacacional que ya todos conocemos. De 5 años y un día hasta 10 años de trabajo, tiene derecho el trabajador a 20 días hábiles pagados de vacación. Y de 10 años y un día hacia adelante tienen 30 días hábiles pagados de vacación. Esta escala fue establecida mediante Resolución Ministerial 241 del año 52, pero ha sido ratificada mediante Decreto Supremo 17288 del 18 de marzo de 1980 y rige tanto para el sector público como para el sector
privado. ¿Cuáles son las características de la vacación anual? Primero, que no es compensable en dinero. No puede el trabajador pedir al empleador diciéndole, no voy a salir de vacaciones, pero me lo puede pagar en dinero. Yo voy a seguir trabajando, pero usted págueme como si hubiera salido de vacaciones. O sea, págueme en dinero, mi adicional por vacaciones. No descanso, pero me den dinero. Eso sería compensar en dinero y eso está prohibido. ¿Por qué está prohibido? Porque la vacación anual tiene un fin concreto y exclusivo, que es que la persona reponga las fuerzas y energías físicas y las fuerzas intelectuales para seguir trabajando y para resguardar el organismo. Tampoco es acumulable. La vacación no se puede acumular excepto hasta 2 vacaciones. 2 vacaciones se puede acumular. Ahora, ¿qué pasa en aquel caso en el que es el empleador el que le niega, el que le rechaza las vacaciones en forma sucesiva, año tras año y pese a los reclamos del trabajador? Esa es una situación diferente, porque ahí se puede acreditar. Lo mejor es que tengan una prueba por escrito, una carta que dirige el trabajador al empleador solicitando su vacación y que el empleador le rechace y le rechace. Pese a que no existiera aún esa prueba, recordemos el principio de inversión de la prueba. Entonces, quien tendría que probar que no le rechazó las vacaciones es el empleador. Pero eso le va a resultar un poco difícil porque de acuerdo a ley, el empleador tiene derecho inclusive a establecer un rol de vacaciones entre sus trabajadores. Por tanto, si es el empleador el que determina el rol de vacaciones y les otorga la vacación, el trabajador a lo mucho puede llegar a un acuerdo con el empleador para definir fechas de vacaciones, pero que tiene que usar su vacación, la tiene que usar. Entonces queda claro que otra figura muy distinta es cuando el empleador le rechaza en forma sucesiva sus vacaciones. Ahí entonces el trabajador podrá reclamar que se le paguen esas vacaciones cuando se rompa la relación de trabajo. Y finalmente, la vacación no es divisible, no se puede ir dividiendo y usando solamente unos cuantos días, un mes, otros días, porque no se cumpliría el fin de la vacación, que es un descanso, una pausa en el trabajo, cumplido un año entero de jornada y de trabajo laboral. Entonces, no es factible que el trabajador la vaya dividiendo y pida, por ejemplo, un mes, un día con cargo a vacación, el siguiente 2 días con cargo a vacación, porque después se va a quedar sin vacación y no va a tener ese descanso que es imprescindible para resguardar el organismo. Tomemos en cuenta la vacación y algunas situaciones que se podrían producir. La vacación y la rescisión del contrato de trabajo. La rescisión es la ruptura del contrato de trabajo. En la norma se determina que mientras el trabajador está de vacaciones, no se puede rescindir el contrato de trabajo. En realidad, el contrato de trabajo solo puede rescindirse por parte del empleador en forma unilateral cuando existen justas causas de despido, como hemos visto en temas anteriores. Entonces, solo en ese caso se podría rescindir el contrato, pero si está de vacación, no se lo puede despedir. Tendrá que esperar que termine su vacación y recién señalarle que se le está despidiendo por una justa causa de despido. Porque si lo convoca para que interrumpa su vacación, esos días que no ha utilizado de vacación igual le va a tener que pagar, porque la vacación es un derecho laboral. Otra situación, la vacación y la enfermedad. ¿Qué pasa si el trabajador está gozando de vacaciones y de pronto se enferma? Lo que tiene que hacer es acudir al ente gestor de salud, a la caja o al seguro respectivo, para que ahí le extiendan la baja médica y esa baja médica hace conocer al empleador.
porque cuando uno está enfermo no está gozando de la vacación, está convaleciente. Por consiguiente, esos días de baja médica se tienen que descontar de la vacación. Y otra figura que existía, que es la vacación y el preaviso. Pero quiero recordarles que la figura del preaviso ya no existe en virtud de una sentencia constitucional. Por consiguiente, ese es el tema 8, relativo a los descansos en el trabajo.